Continuamos en Argumentos, ya hay audiencia haciendo algunas preguntas que la vamos a leer más adelante. Recuerden que pueden escribirnos a @argumentos_gb desde ya todas sus preguntas y comentarios para nuestro invitado del día de hoy, Felipe Mujica, secretario general del MAS. Hablamos acerca de todas estas acciones que, bueno, hemos visto o reacciones de alguna forma de parte del gobierno nacional. También habría que evaluar esas acciones de parte de la oposición y cómo en medio de esa confrontación de ideas que usted mencionaba, llegar a ese punto de encuentro, de negociación y de encontrar, como usted lo mencionaba, una solución pacífica a este conflicto, donde vemos que también pues influye la comunidad internacional, pero donde más importante es los actores que están en Venezuela y también la ciudadanía que está allí a la espera de una respuesta, de que también se responda a esa voluntad popular que se vio expresada a través del voto el domingo 28 de julio. Y en ese sentido, ¿qué podemos evaluar? Usted decía, bueno, estas reacciones que hemos visto de parte del gobierno, ese mensaje que se ha dado de no hay perdón, ese mensaje de dejar claro que no hay medida del diálogo. Por otro lado, ¿qué acciones podemos ver entonces de la oposición y cómo avanzar realmente a que se pueda dar esos puntos de encuentro y de negociación? Yo creo que el problema es sumamente complejo, no es sencillo, ¿no? Recuerda que cuando estamos hablando de diálogo en Venezuela, si nos ponemos a contar, no sé cuántos procesos de diálogo se han iniciado que no han culminado en nada. Simplemente comienza el diálogo, comienza, como me decía a mí una vez en algún momento un funcionario del gobierno, me decía, no, lo importante es la foto. Yo le decía, ¿cómo que lo importante va a ser la foto? ¿Vale? Lo importante es que busquemos cómo avanzar. Claro, lo que se logre de ese encuentro. Y después, bueno, hay cualquier cantidad de circunstancias donde empiezan después ya se los cuentos y ya se la culpa, ¿no? Que fracasó por esto, fracasó por lo otro, fracasó por lo otro. Pero lo cierto del caso es que no hemos podido llegar nunca a un punto en el cual efectivamente las cosas queden claras, cómo van a marchar, cómo se van a hacer. Y que se sostenga también en el tiempo. Claro, y que se sostenga en el tiempo. Entonces hemos tenido que vivir situaciones muy complicadas, que tú las revisas en la medida que van transcurriendo. Por ejemplo, dialogar, convocar una elección presidencial, y entonces yo inhabilito a 5 o 6 dirigentes políticos de los más importantes en el campo de la oposición para que no sean candidatos, ¿no? Después llego al momento de la campaña, cuando inicia la campaña, bueno, y agarro 5 o 6 partidos y los saco del juego. Y después agarro y produzco tales o cuales decisiones arbitrarias sobre el tema de la entrega de las actas, que el día domingo decidieron no entregarle las actas a los testigos de los candidatos y no simplemente decir que las actas era el mecanismo electrónico y que no se entregaban las actas, algo que estaba expresamente resuelto. Y situaciones de esa naturaleza que por supuesto van agravando todo lo que tiene que ver con el tema de la credibilidad y con el tema de cómo hacer las cosas. Hoy, aprovechando que hay una circunstancia que se ha dado producto de los hechos, hay un resultado electoral que está muy claro, el organismo electoral tiene otro resultado electoral que se reclama que no es cierto, el organismo electoral no ha cumplido con las pautas, que ya lo hablamos, que debe haber cumplido. ¿Qué haría yo? Yo lo primero que debería decirle al organismo electoral, vamos a hacer la auditoría, vamos a convocar las partes, no que me traigas las actas, no. Vamos a hacer la auditoría, que es la primera parte del asunto, que tenía que haber resuelto el organismo electoral para que con esa auditoría, donde tuvieran las partes, tuvieran las actas, estuviese incluso el argumento que fue electrónicamente intervenido el sistema, bueno, se pudiera hablar esa auditoría. Y se pudiera llegar a decir, mira, esto no es posible porque tenemos el problema de que fue intervenido, no se puede hacer la auditoría, etcétera, entonces hay que buscar otra salida. Y en ese contexto se va dando la posibilidad de ver exactamente qué se puede hacer. Por supuesto, sabemos que desde el campo del gobierno, el gobierno no quiere aceptar bajo ninguna circunstancia que ellos pudieran haber perdido. Y los discursos que reiteradamente dicen los voceros del gobierno y el propio presidente son discursos que verdaderamente no ayudan a que el país se pueda ver en un esquema de tranquilidad. Mientras Edmundo González dice permanentemente, vamos a buscar la reconciliación, vamos a buscar el diálogo, vamos a buscar la paz, vamos a buscar una salida que permita que todos los venezolanos podamos convivir. Yo no voy a perseguir a nadie, yo no voy a reprimir. Él está diciendo eso, en cambio, por otro lado, las amenazas son que voy a abrir cárceles,
que el sistema este que estábamos hablando con el tema del sonido, con el sistema Tum-Tum, ¿no? Y amenazas que se van presentando de manera permanente por parte de los organismos del gobierno. Eso debería cesar. Nicolás Maduro debería en este momento transmitirle al país la idea de que, bueno, efectivamente lo que él dijo, yo al día siguiente voy a dialogar. Evidentemente eso no se ha hecho. Sí, fue una de las primeras cosas claro, que dijo, incluso no, mientras fue al acto de votación fue lo y primero no ha que habido dijo. ningún Vamos a diálogo de empezar. nada. Y por supuesto, él sabe que ese diálogo en este momento no puede intentarlo por tales o cuales razones internas dentro de esa organización. Dentro del partido oficialista hay cualquier cantidad de versiones. Yo, por ejemplo, tengo muchísimos amigos allí que me han reconocido claramente que perdieron las elecciones. Sin ningún problema, me dicen, Felipe, perdimos. Y, por supuesto, también me echan el cuento de lo que está pasando internamente y de todo lo que allí concurre. Es un problema interno. Igual que en la oposición hay distintas versiones sobre qué es lo que hay que hacer. Ese contexto tan complejo es el que precisamente hay que intentar resolver con ese tema que está por encima de todo, que se llama el diálogo. El diálogo es un invento. Donde influye también el tema de la credibilidad y esa confianza que se va Pero dando el a los diálogo es actores. un invento de los seres humanos. Desde toda la vida hemos buscado siempre el diálogo para evitar la violencia, para evitar caernos a trancazos. Cuando tú peleas con tu pareja o con tu esposo, con tu hijo, con tu hermano, con quien sea, siempre será preferible que después del pleito venga la posibilidad del arreglo y no salir del pleito o combate para que haya batazo. Igual ocurre con todas las circunstancias que se van dando. Tú ves, por ejemplo, en paralelo, acaba de producirse un hecho en este país, en Bangladesh, donde un gobierno tenía 15 y pico de años. Bueno, finalmente se produjo una reacción popular que generó la salida y una parte de las Fuerzas Armadas también se puso del lado de quienes buscaban una salida. Y la primera decisión que tomó la persona que fue designada fue llamar a una elección del Parlamento para que allí hubiese pluralismo, hubiese situaciones que permitieran resolver los problemas. Bueno, ese es un contexto que nadie se puede imaginar después que tú resuelves una cosa en la cual hay 50 muertos, unas manifestaciones no hace tanto, un gobierno que tiene 15 años, y sin embargo ellos generan una posibilidad que es que después que se da la solución que se da, se convoca a todas las partes a hacer una elección plural en donde pueda haber en el Parlamento las posibilidades de discutir lo que viene. Bueno, más o menos por ahí, para evitar llegar al tema de los 50 muertos, para evitar llegar al tema de la posibilidad de... Claro, ¿cuáles son esas opciones de posibilidad? Y como seguimos diciendo, ¿qué hace falta también en nuestro país para que ese diálogo sea factible? ¿Qué se debe incluir en ese diálogo? ¿Y qué opciones también? Lo vamos a seguir conversando luego de la pausa. Ya venimos.